Marco, entiendo por lo que nos has expresado antes de la pausa comercial que el INE ha mantenido una actitud muy condescendiente hasta ese proceso de ese movimiento de regeneración nacional. Mira, Eduardo, creo que ese punto se ha matizado y más bien, se ha acentuado con la renovación de los consejeros. ¿Por qué? Porque la Comisión de Quejas, que es un órgano interno del Instituto Nacional Electoral y que tiene a su cargo la emisión de las medidas cautelares que solicitan los actores políticos cuando ocurren este tipo de cuestiones, pues ha sido una comisión que se reintegró con dos consejeros nuevos. Solo está su presidenta Claudia Zavala, que ya estaba en la composición anterior, y se sumó Rita López y Jorge Montaño, perdón, como dos consejeros nuevos dentro de esa comisión. Entonces, ellos han sido quienes han votado estas negativas, por ejemplo, de las solicitudes de medidas cautelares, de ponerle freno, pues, a ciertas cuestiones que ha hecho, por ejemplo, el presidente de la República. Recordarás que el 27 de marzo en la mañanera el presidente aludió a lo que ahora llama como el plan C, que consiste simple y llanamente en que no voten por los partidos de la oposición. Hizo un llamado expreso y dijo que no se votara por los partidos de la oposición. Entonces, los actores políticos del Estado de México, sobre todo del PAN y del PRI, solicitaron que el INE le ordenara al presidente que omitiera ese tipo de expresiones y la comisión dijo que porque no había referido las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Dicho de otra manera, los del Estado de México y los de Coahuila que escucharon las declaraciones del presidente, pues no escucharon que el presidente llamó a que no se votara. Es un argumento verdaderamente inverosímil que no debería de darse en un contexto tan polarizado como el que tenemos y donde hay una violación en cadena de la normativa electoral que prohíbe ese tipo de cuestiones. El presidente y todos los servidores públicos tienen la obligación de respetar el marco legal, de no utilizar recursos públicos en temas electorales y de actuar con absoluta neutralidad para no promover candidaturas que le son afines. Pero esta situación no ha ocurrido y el INE en muchas ocasiones de marzo para acá sobre todo, lamentablemente se ha prestado a este tipo de circunstancias que evidentemente pues no generan un arbitraje preciso, un arbitraje que nos dé tranquilidad para el buen desahogo del proceso. Ojalá que después de esta reunión que tuvieron con el propio presidente, pues se haga una realidad el cumplimiento de la ley como lo ofreció López Obrador, cosa que yo dudo, y que por Mm. otro lado el INE pues cumpla con las partes que le corresponden. Pero si te das cuenta, Eduardo, pues lamentablemente todos los días vemos alguna situación que aluda al incumplimiento de alguna de las normas, y no nada más en materia electoral, es sistemático el comportamiento de la Cuarta Transformación en estos temas. De cumplirse la ley, ¿qué tipo de sanciones estarían, digamos, aplicándose o debieran haberse aplicado o podría llegar a aplicarse tanto a Morena como a los llamados corcholatas? Mira, son dos cuestiones que creo que vale la pena referirle al auditorio. La primera es que el INE tiene la obligación de supervisar cuánto se están gastando. Ya vimos la declaración de Ricardo Monreal del día de ayer y esa declaración alude a que hay espectaculares pintas de barda, un conjunto amplio de propaganda de los demás aspirantes. Bueno, eso dijo Monreal, ¿verdad? Entre ellos Sí. mismos pues, ya empezaron los pleitos, pero Monreal dijo que eso cubre más de los 5 millones de pesos que les entregó Morena como presupuesto para esta promoción, esta pre-campaña adelantada que ellos tienen. Entonces el INE tendría que estar ya revisando todo este tipo de gastos y tendría que sujetarse a lo que dijeron los consejeros el viernes pasado, que lo harían de manera oficiosa. No necesitan esperar a que les lleguen denuncias ni nada por el estilo. Desde hace muchos años el INE tiene una línea de investigación oficiosa, que no hace falta la presentación de una denuncia, de una queja de absolutamente nadie. Tendría que desplegar sus capacidades, sus atribuciones para revisar este tipo de cuestiones, ver dónde están esos espectaculares, esas pintas de barda, ver qué tipo de mensajes están pronunciando los aspirantes, en fin, esa es una primera cuestión, para que después, cuando alguno de ellos resulte candidato o candidata, se le sume a los topes de gastos de campaña, es la primera cuestión. Pero la más importante, Eduardo, es la que ellos Sí. mismos mencionaron el viernes.
que si se violan las normas relativas a las precampañas, es decir, que las empiecen adelantadamente, pues entonces no se les debe conceder el registro ni como precandidatos ni como candidatos. Esto lo dijeron de manera textual porque además no es una cosa que ellos hayan dicho por discurso, así está en la ley. La ley electoral dice con toda claridad que si una persona violenta, vulnera, se adelanta en las precampañas como está ocurriendo, no debería de ser registrado ni como precandidato ni como candidato. No es el mismo caso, por cierto, de Salgado Macedonio ni de Raúl Morón, porque a ellos se les negó el registro porque no presentaron los informes de la precampaña, que es una regla diferente. Aquí lo que está pasando es que ellos están muy adelantados en los tiempos, ni siquiera ha empezado el proceso. Vamos a decirlo con una metáfora, Eduardo. Si esto fuera una carrera de maratón, tú sabes que Ujú. para que pueda salir corriendo, pues Sí, el árbitro tiene que, o el juez tiene que dar la señal de sí, salida, ¿no? Pero aquí el juez ni siquiera ha iniciado el proceso, no ha dado la luz verde, la indicación de que puedes empezar a correr. Ah, pero las personas que integran Morena, los aspirantes presidenciales, pues ya llevan la mitad del maratón recorrida y todos los demás ni siquiera sabemos quiénes son. qué Entonces, barbaridad. sí hay una enorme ventaja que genera inequidad en la contienda y no quiero sonar alarmista, pero sí hay francamente una violación a la ley que debería de ser castigada con mayor severidad por parte del INE. Qué barbaridad lo que nos dices. Permítenos estar más cerca de ti, como siempre has manifestado disposición para platicar con nosotros y con nuestro auditorio, porque son fundamentales tus conceptos para entender hasta dónde están transgrediendo las disposiciones legales bueno, a conciencia de que lo están haciendo, ¿no? Porque no puedes decir que nadie sabe dentro de Morena, hay alguien especializado que les dice, para darle la vuelta a este asunto, tenemos que hacer esto y esto y esto, o sea, saben perfectamente bien que se están adelantando a los tiempos, ¿no? Sí, lo saben perfectamente y tan lo saben, estimado Eduardo, que tú recordarás que en el plan B, que pareciera que el día de mañana ya se queda sin efecto de manera definitiva, si es que la Corte lo aprueba así, Sí. pero el tema es que dentro del plan B ellos habían hecho que el proceso electoral no empezara en el mes de septiembre, sino hasta el mes de noviembre. ¿Por qué lo planearon así? Porque ellos querían hacer esta precampaña entre septiembre y las 2 primeras semanas de noviembre. Es alguna comentario de personal de Morena, de afiliados, de políticos de Morena que tomaron esa decisión y que me comentaron en algún momento esta cuestión. Ellos querían irse hasta la segunda semana del mes de noviembre. Como eso no ocurrió, pues entonces, y el plan B fue suspendido, pues entonces lo hicieron ahora para terminar el 6 de septiembre. Y por eso te decía yo, doble contrasencillo a que el INE va a empezar el proceso electoral el 7 porque ellos dicen, fuera del proceso electoral no nos van a sancionar. Claro que los van a sancionar y aspiramos a que el INE y el tribunal cumplan con su papel en esa materia. Ya veremos de qué tamaño, ¿no? Ya Sí, veremos tamaños, ese ya es el veremos tamaños. Sí, bueno, si tú estuvieras ahí, no me cabría la menor duda de que bueno, al menos se encara, por supuesto, pues hay que defender esas cuestiones que tanto años y esfuerzo nos costaron en materia electoral. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Eduardo, muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso para todo el auditorio. Muchas Buen día. gracias, muchas gracias. Hasta pronto.